Buenos días, bienvenidos a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la participación de esta jornada hoy a don Joan Manuel Barrera, consejero económico y comercial de la Oficina Comercial de Perú en España, y a don Boris Alfredo Mejía Aguirre, director de la Oficina Comercial del Ecuador en España, y a todo el equipo de UR Global. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada de mercados internacionales que organiza la Cámara de Madrid, con el patrocinio de UR Global, y agradecer a don Gonzalo Prado, máximo representante de la compañía. Esta consultora, especialista en la gestión empresarial integral de filiales en Latinoamérica y servicios empresariales y de consultoría a las matrices en España en su proceso de internacional. Cuenta con oficinas en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Portugal recientemente creada. Para ello cuenta con un equipo de profesionales expertos en las diferentes áreas. Hoy nos darán a conocer los aspectos claves de la fiscalidad, temas legales y laborales, tanto en Perú como en Ecuador. Necesarios para todos vosotros en vuestro proceso de internacionalización y expansión en América Latina. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por la excelente colaboración que mantenemos en la realización de acciones como esta, que tienen como fin potenciar las relaciones comerciales entre nuestros países. También agradecer la colaboración institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que nos respaldan en el desarrollo de estas actividades y compromiso para el fomento de la internacionalización de las empresas madrileñas. También a Kuehne+Nagel, empresa referente mundial en el transporte de mercancías y un socio estratégico de Cámara de Madrid. Antes de dar paso a los diferentes ponentes que nos acompañan, me gustaría comentar breves pinceladas sobre ambos países, aunque luego ya profundizarán ellos, los ponentes. América Latina se encuentra en las regiones más complejas en materia tributaria de recursos humanos, debido a la alta burocracia, a la gran cantidad de trámites requeridos a las empresas que operan en estos países. Es importante entender la normativa y las regulaciones a nivel nacional y local, así como sus políticas internas. Durante la jornada se presentarán los factores relevantes que las empresas debéis tener en cuenta a la hora de hacer operaciones comerciales, como de establecimiento en los diferentes países, para evitar riesgos asociados al incumplimiento de las legislaciones vigentes. La importancia de Perú en la región ha ido acrecentándose conforme el país mejoraba sus registros económicos, aprovechando los dividendos de sus reformas liberalizadoras y los beneficios de un precio elevado de los minerales. La pertenencia de Perú a la Alianza del Pacífico, esto ha hecho un modelo económico aperturista y liberal, creando un polo de desarrollo creciente y su importancia geopolítica en el continente. Perú también disfruta de un plus de importancia en vista de su situación geográfica, en la parte central de los países sudamericanos de la Alianza del Pacífico. A nivel de comercio exterior, Perú adoptó una agenda de integración internacional a través de la negociación de los TLC, que le ha permitido tener 22 acuerdos comerciales con 58 países y que cubre el 90% del comercio internacional. Ecuador también está integrado en la comunidad andina y si bien este acuerdo de integración no es un mercado único, porque aún persisten numerosas imperfecciones en la forma de integración. El arancel común no abarca todos los bienes y la lista de los productos es sensible y larga. Las normativas entre los países son muy distintas. No obstante, la zona libre de comercio vigente desde 1993 ha servido a Ecuador para consolidarse en unos intensos flujos comerciales con sus vecinos Colombia y Perú. Es un mercado reducido, debido a la estructura productiva focalizada sectorial y geográficamente. Las oportunidades de negocio aparecen en mercados y lugares concretos dentro del país.
El crecimiento del sector público hace que aparezcan buenas posibilidades para proyectos de gran envergadura bajo la órbita pública, pero habitualmente los proyectos más grandes suelen requerir financiación y acompañamiento exterior, pública o privada, en buenas condiciones, sobre todo en cuanto al plazo de amortización de los créditos. El objetivo de la jornada es que ustedes, nuestras empresas, dispongan de la mejor información para la toma de decisiones en la valoración de los mercados peruanos y ecuatorianos y su salida al exterior. Nuestra actividad en América Latina es constante y muy intensa, a través de encuentros empresariales, servicios personalizados, en los que facilitamos a las empresas agendas de reuniones con empresas de los países. También asesoramos a la hora de implantar gracias a nuestros colaboradores estratégicos. También comentaros que gracias al acuerdo que hay entre la Cámara de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, las empresas que tengan sede local en lo que es Capital de Madrid, en todos estos servicios cuentan con el apoyo económico del Ayuntamiento del 50% del coste de la participación o el coste que tenga el servicio. Y no quiero extenderme más, cedo la palabra a don Gonzalo Prado, director general de VR Global. Muchas gracias. ¿Cómo se enciende aquí? Sí. Hola, buenos días a todos. Pues yo simplemente un par de minutos para introducir la presentación de hoy. Bueno, agradecer en primer lugar a la Cámara por contar con un año más con Global como socio estratégico para apoyo de las empresas madrileñas en LATAM. Agradecer a los representantes de los organismos de cooperación exterior del Ecuador y Perú por dar la invitación. Y es de gran interés el que nos contéis los principales indicadores, macro, también situación política y como oportunidades y sectores de interés para empresas españolas. Y agradeceros a todos vosotros, por supuesto, la asistencia, que espero que sea de vuestro interés. Aunque veo caras conocidas, y algunos de vosotros ya nos conocéis, simplemente por enmarcar lo que hacemos y quiénes somos y por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar. O sea, nosotros somos empresa española que se dedica a gestionar filiales de empresas españolas en LATAM, con nuestro cliente la empresa española, y lo hacemos desde hace 20 años. Pues arrancamos en el 2002 en México y luego hemos ido abriendo aquellos países donde nos han ido llevando nuestros clientes, ¿no? Y por orden: Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, y luego hemos abierto también Portugal. Nuestras próximas aperturas, y también siguiendo a las demandas de nuestros clientes, que van a ser el año que viene, van a ser Marruecos y Estados Unidos, con oficina en Miami. Tenemos una plantilla de 240 empleados, de los cuales en España solo estamos 20, porque la operación realmente la tenemos en destino. Nosotros somos una empresa de asesoría, pero sobre todo somos una empresa de operación. Es decir, nosotros estamos presentando contabilidades, impuestos, haciendo nóminas, despidos en nombre de las empresas, atendiendo a requerimientos de las haciendas. Es una empresa que está, lo digo yo, muy en el barro del día a día y servicios de última milla, ¿no? ¿Qué más? Bueno, luego, lógicamente van a hablar el responsable de nuestra oficina de Perú y de Ecuador para indicar las principales claves fiscales y laborales de ambos países, y luego ya para los detalles o dudas, además de presentas aquí en el coffee break posterior, pues encantados de atenderlas. Y luego hay un último punto que hablará también nuestro responsable de Fiscalía Internacional, una intervención breve, pero también es para destacar la importancia que tiene no solamente el tener un despacho de confianza en destino que sea a nuestros ojos y en el que confiemos, sino también la importancia de tener una cabeza
una cabeza que tenga claro lo que es la asesoría en fiscalía internacional, sobre todo cuando tenemos varias filiales en el exterior, en el que hay que conocer bien los convenios y ver cómo optimizamos los flujos entre matriz, filial, etcétera, ¿no? Porque no es lo mismo facturar un determinado concepto que otro, y no es lo mismo facturar desde un país que de otro. Entonces, y eso es importante no solamente para empresas que cuentan con estructura en el exterior, que lo es, sino también es muy importante para empresas que sin estructura en el exterior, pero que exportan servicios a multitud de países y necesitan un soporte continuo de saber en qué servicio van a facturar, a qué país, porque la retención pues, puede jugar de una manera o de otra con un impacto, pues, con un impacto relevante, ¿no? Y, y nada más. Bueno, un último apunte. O sea, Perú y Ecuador, y en general LATAM, que es donde estamos nosotros, también nosotros la experiencia que tenemos, porque tenemos una visión pues, bastante buena de lo que es el tejido empresarial PYME español, que en los últimos 20 años, como digo, gestionamos la mayor parte de este tejido en LATAM. Nosotros hace 5 o 6 años pensábamos que ese flujo con el tiempo se iba a reducir, porque iba a llegar un momento que en todas las empresas españolas iban a estar ya en destino. Iba a llegar momentos que en México no puede llegar más empresas, por cualquier país. Pasados estos 5 o 7 años, el flujo no solo se ha reducido, sino que ha aumentado de forma considerable, porque el interés sigue siendo muy fuerte, pero sobre todo porque han aparecido modelos de negocio online, modelos de negocio muy diferentes que hace pocos años ni siquiera imaginábamos, ¿no? Y las necesidades de asesoramiento de todo tipo pues, son incluso más exigentes con estos nuevos modelos de negocio. Por mi parte nada más, y cedo la palabra al primer ponente, que es Manuel, para que nos cuente sobre Perú. Además, en las últimas semanas ha habido varios eventos de autoridades peruanas aquí en España. Buenos días. Hola. Sí. Buenos días. En primer lugar, gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por la invitación, a OVP Global, por pensar en Perú, y a mi buen amigo Boris, que siempre me pasa la voz para eventos importantes. Gracias a él también estamos por aquí. Bueno, en primer lugar, quiero también agradecer a ustedes por venir y escuchar de dos países que tienen mucho para ofrecer. Efectivamente, yo voy a hablar de Perú, sin embargo, Latinoamérica es un sector o un continente, una región donde las oportunidades están ahí, ¿no? El techo está muy alto todavía, justo en un ambiente como este. Los crecimientos en esta parte del mundo, en Europa, son marginales, pero todavía en nuestro continente siguen habiendo oportunidades donde se permiten crecimientos de más de los dígitos. Antes de entrar a mi presentación, yo mismo le debo correr. Creo que podemos hacer una con los micrófonos. Les voy comentando. En líneas generales, Perú es un país de más o menos, más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que... Sí. Tenemos más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, eso es más de 2 veces el territorio de España. Somos un país mega diverso. ¿Y cómo se come eso? Mega diverso en el sentido que en el Perú hay 84 de los 104 lugares de vida del mundo, ¿no? Eso quiere decir que puede sobrevivir o crecer casi cualquier especie animal, vegetal, que se puede hacer en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Somos un país con una geografía bastante... ¿Y cómo se traduce eso en ejemplos, no? Para los que han tenido oportunidad de ir a Perú, el aeropuerto de Perú está, el más importante, el internacional, está en Lima, se llama Jorge Chávez, está en el centro, ubicado en la costa centro del Perú, frente al mar. Si uno llega hoy a Lima en avión, que son unas 11 horas de vuelo, la temperatura debe estar alrededor de 20 grados, ¿no? Si uno maneja hacia el oeste, a la selva,
En 4 horas está en la sierra del Perú y la temperatura es 0 grados sobre los 4.000 metros del nivel del mar. No está a cero. Si uno maneja unas 5 horas más, está en la selva, la temperatura son 32 grados aproximadamente. Y si eso estoy hablando en línea recta, simplemente, si lo amplificamos a 3.000 kilómetros de costa, a una cordillera de los Andes de más o menos esa dirección y a una selva amazónica que ocupa el 60% del territorio de este 1.200.000, eso nos confluye en un país rico, ¿no? Biodiversamente hablando. Ese es el primer mensaje. El segundo es, ¿cuál es nuestra vocación productiva? Nosotros somos un país minero por naturaleza, ¿no? Es nuestra principal fuente de divisa, la minería, ¿no? Somos un actor importante en cobre, en plata, en oro, estaño, etcétera, en una gran cantidad de minerales. Pero también tenemos otras vocaciones productivas. Somos, después de la minería, nuestra principal vocación productiva es el agro, ¿no? Y en eso nos parecemos mucho a España, ¿no? España es la defensa de Europa. Bueno, nosotros tenemos una gran alianza con España, que la trabajamos en contraestación. ¿Qué significa eso? Significa que cuando España no produce o cuando está fuera de estación, entra en la estación de Perú. Un ejemplo son los aguacates, ¿no? En mi casa comemos muchos aguacates y casi sé la temporada del año en que salen los aguacates de cada parte del mundo, ¿no? Entonces, cuando España no tiene aguacates, voltea a Perú y le compra sus aguacates y así atiende a todo su país y además revende a otros países de Latinoamérica. Les podría dar muchos ejemplos, ¿no? En el sector pesca, ustedes son un país de alto consumo per cápita de productos hidrobiológicos. Bueno, Perú es uno de los países más ricos, con uno de los mares más ricos del mundo, con variedades muy codiciadas aquí en España, consumidas aquí en España, y trabajamos mucho con ustedes. De hecho, muchas empresas españolas, y aún entrando en el terreno de las empresas, se han integrado verticalmente hacia atrás, ¿no? Tienen la distribución acá, pero tienen la planta de procesamiento en el Perú, ¿no? Voy a avanzar, bueno, un detalle más. Minero, agro, y tenemos otras vocaciones más. Por ejemplo, somos un país textil milenario, ¿no? Trabajamos con muchas fibras, pero tenemos dos fibras emblemáticas, las abanderadas, digamos, cuando salimos al mundo. La alpaca, que es un auquenio sudamericano que vive en las alturas del Perú y de cuyas fibras se hacen trajes, se hacen suéteres, chaquetas, etcétera, ¿no? Y el algodón, pero una variedad especial de algodón, el algodón fino, ¿no? Que es uno de los algodones más finos del mundo y, por ejemplo, muy utilizado en la ropa para bebés, ¿no? En esta época del mundo en que la natalidad cada vez es más baja, las familias le dedican un mayor porcentaje a esa edad de los niños, ¿no? A comprar ropa más fina, ahora que hay muchas alergias, el clima, etcétera. Entonces el algodón es un producto muy, muy usado. Bueno, y así podría pasar a varias cosas. Como tenemos poco tiempo y la presentación la van a tener, les voy a comentar algunos datos un poco que sustentan la estabilidad macroeconómica de la cual goza el Perú. Somos un país que hemos tenido temas políticos, es cierto. El año pasado tuvimos algunas protestas que decantaron en disturbios y pérdidas de vidas que lamentamos. Sin embargo, el Perú ha salido adelante, es un país resiliente, políticamente nos hemos estabilizado, el turismo se ha vuelto a reactivar, nunca han dejado de viajar los empresarios a realizar acciones, a realizar negocios en Perú. Entonces, a lo largo de nuestra historia, si uno evalúa o revisa nuestra historia republicana, van a poder ver que somos un país que nos sabemos reponer a las vicisitudes políticas, geográficas, e incluso climatológicas, ¿no? En los últimos años, el fenómeno del Niño, no sé si ustedes saben lo que es el Niño, pero es algo que golpea mucho a nuestro agro. Les dije que somos un país agrícola. Bueno, en un año que hay fenómeno del Niño, que no es predecible, que no es cada 2 años, puede ser cada 4, cada 5, cada 3,
llueve mucho y se lleva la cosecha, algo que ha sufrido España hace poco, que para ustedes es poco común, ¿no? En nosotros, si revisamos nuestros últimos 100 años de historia, debemos haber tenido por lo menos unos 30 episodios, 30 fenómenos del niño, ¿no? Entonces, eso hace impredecible una cosecha, ¿no? Por ejemplo, yo les dije que nosotros atendemos España con aguacate, pero atendemos con mango, con uvas, con arándanos, con granada. Pero, por ejemplo, este año el mango se espera que haya grandes pérdidas en la cosecha porque se augura un aumento en la temperatura de unos 3 o 4 grados por un niño que arrancaría más o menos por octubre, ¿no? Y, por ejemplo, mermaría mucho la producción de mango. Entonces, una empresa que hace 2 años invirtió en frutales o en árboles nuevos para en el año 2024 cosechar y atender en X miles de toneladas de mango, hoy no puede atender esa proyección porque el fenómeno del niño se presentó sin avisar, ¿no? Entonces a eso me refiero, somos un país resiliente, un país o un sector privado que sabe responder. Y lo último que les voy a decir es, miren la senda de crecimiento que ha tenido el Perú en los últimos 30 años, ¿no? Hace aproximadamente 30 años teníamos índices de pobreza por encima del 50%. Hoy hemos bajado ese índice y estamos por debajo del 37%. Bueno, sigue siendo un bolsón importante, pero hemos reducido gracias a trabajo y gracias a empresas que han llegado como españolas al Perú, ¿no? Estos son algunos datos de la calificación crediticia América Latina. ¿Qué significa eso? Significa que los bancos nos prestan dinero a buenas condiciones y no a una persona de a pie como a mí, sino a una empresa como ustedes, ¿no? Esto analiza nuestra capacidad para endeudarnos y pagar a tiempo y tenemos la segunda mejor calificación en la región después de Chile, ¿no? Eh, Nuestra deuda pública, somos un país que en los últimos 30 años nos hemos preocupado por mantener muy baja nuestra deuda pública y tenemos la más baja de Latinoamérica definitivamente, y habiendo tenido hace 30 años tal vez la más alta, ¿no? Entonces hemos arreglado las cuentas macroeconómicas de forma muy eficiente. Lo mencionó lo mencionó Pilar en su presentación. Geográficamente somos privilegiados porque estamos en el centro de América del Sur con una mirada al Asia Pacífico, y que nos da una ubicación estratégica, ¿no? Esto va a ser lo último que les voy a comentar. Esto es algo muy importante, sobre todo para empresas que hacen negocios, ¿no? Como ustedes, o que tienen interés en poner un pie en el Perú. Nosotros hemos firmado muchos acuerdos de libre comercio, muchos acuerdos comerciales. Pero ¿en qué beneficia es una empresa como ustedes que quisiera instalarse, que se instale en el Perú? Les da una cosa que se llama mercado ampliado. El Perú tiene 32 millones de habitantes, pero 32 millones de habitantes es muy poco para una empresa que quiere vender mucho. Pero si uno se instala en el Perú, puede atender a cualquiera de estos mercados, a cualquiera de estos países, con preferencias arancelarias, con facilidades de inversiones, etcétera. Entonces, es un mercado ampliado. Ya no estás atendiendo a Perú, estás atendiendo a todos aquellos países con los que el Perú tiene acuerdos comerciales, que son estos, ¿no? Que, por ejemplo, los mercados con los que el Perú tiene acuerdos comerciales representan el 82% del PBI mundial. O sea, si el mundo tuviera solamente 100 países, nosotros tenemos un acuerdo que nos da preferencia con 82 de ellos, ¿sí? Y esos países con los que tenemos acuerdos comerciales cubren el 41% de la población mundial. Eso es mercado ampliado. Entonces, por ejemplo, yo conozco una empresa española que está ubicada al norte de Lima, en Chancay, que se llama Eurofresh, que hace aguacate. Ellos no están ahí para venderle palta, perdón, en el Perú le llamamos palta al aguacate, no están ahí para venderle palta a los peruanos, están ahí para venderle palta a los españoles, a los americanos, a los chilenos, etcétera, ¿no? Están haciendo uso de ese concepto de mercado ampliado. Perdón, ya me queda poco, ¿verdad? Sí. Miren cómo estábamos en el año 2006 cuando comenzamos esta estrategia de apertura comercial, ¿no? Teníamos la cobertura
o sea, los TLCs cubrían solamente el 8% de lo que vendíamos al mundo. Hoy está cubierto el 90% de nuestra oferta con acuerdos comerciales, ¿no? Haciéndolo numéricamente, cada 100 euros que vendíamos en el 2006, solamente 8 gozaban de acuerdos comerciales o de preferencias. Hoy, 90 de cada 100 euros que vendemos gozan de preferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que somos más competitivos. No todos tienen acuerdos comerciales. Nosotros tenemos con Estados Unidos, con Corea, con China, con Japón, con la Unión Europea, con el EFTA y con muchos otros más, ¿no? Esto lo dejo para ustedes. Acá hay algunas láminas que hablan de algunas ventajas competitivas en determinados sectores, en el sector turismo, en el sector alimentos, en el sector, bueno, turismo ya lo mencioné, alimentos procesados, manufacturas, etcétera. Entonces, si ustedes quieren explorar, yo les voy a dejar mi tarjeta y quiero terminar comentándoles que aquí están mis datos. Y yo no sé si están aquí presentes algunas de las empresas que van a formar parte de la emisión que va a la próxima semana a Perú y a Ecuador. ¿Puede levantar la mano si hay alguien presente? Bueno, le damos la bienvenida a Perú. Nada, quiero que sepan que en el Perú van a tener opciones de explorar muchos sectores. Hay una gran presencia de empresas españolas, como ya lo dijo Gonzalo, como lo dijo Pilar, empresas no solamente de BBVA, Mapfre, Telefónica, que son empresas grandes, emblemáticas de España, sino también medianas y pequeñas, y que les van a poder contar a ustedes cómo les ha ido en su experiencia a lo largo de los años, ¿no? Y finalmente los quiero invitar el día 4 de octubre, en 2 semanas. Nosotros tenemos la presencia del Ministro de Comercio Exterior de Perú, aquí en Madrid, y vamos a realizar un seminario de promoción de inversiones empresariales, precisamente. No de carreteras, no de puertos, no de hospitales, eso es inversión pública, sino de inversión privada. Por ejemplo, un hotel en Iquitos que tiene 20 habitaciones y quiere dar el salto a un hotel de 100. Bueno, esto es una inversión privada. Está buscando a alguien que esté dispuesto a crecer con él de 20 a 100 habitaciones. Así como eso, vamos a presentar un portafolio de 120 proyectos y al final en el café les voy a dar mis tarjetas. Si alguien quiere, me puede dar la suya y les agregamos la invitación. Cualquier cosa podemos... ¿sí? Perdón. Sí, Max es parte de nuestro equipo. Bueno, gracias y espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias, Joan. Entonces, por darnos toda esta información que creo que es muy importante de cara a las empresas, conocer conocer el país y todos los acuerdos que es importante. Vamos a dar paso, como vamos justos ya de tiempo, vamos a dar paso a Lina López, la Country Manager de Perú y Ecuador de UR Global. Ella nos va a hablar sobre aspectos fiscales y legales en Perú. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. No funciona. Me quedo el... Sí, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos los asistentes. Menos mal que tenemos micro porque estoy un poco resfriada. Perdón de antemano. ¿Me pasa, por favor, el...? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por el interés que ha causado esta jornada. Estamos muy contentos de las grandes expectativas que hay tanto para Perú, para Ecuador y el resto de Latinoamérica. La verdad es que, pues como decía Gonzalo, en los últimos años todavía hemos visto venir más empresas españolas a la región y estamos, la verdad, que muy contentos de poder apoyarlas en todo el proceso de implantación y gestión. Vamos a comenzar viendo algunos de los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta desde un inicio. Para hacer un proyecto de implantación en Perú y en cualquier otro país, vamos a tener que tener en cuenta pues todo este tipo de aspectos legales, fiscales, laborales, porque al final van a repercutir directamente en costes y, por tanto, en el éxito de nuestros proyectos. Vamos a ver brevemente, y si luego tenéis alguna pregunta más concreta podéis pues, interrumpirme o podemos verlo en el café si es algo, pues, de algún proyecto en concreto que tengáis. Una de las primeras cosas que tenemos que valorar a la hora de constituir en un país, de implantarnos, es si vamos a crear una filial o una sucursal.
Esto porque es importante, al final una sucursal va a ser un brazo de nuestra matriz en el país y la responsabilidad de la sucursal va a llegar directamente a nuestro establecimiento principal, lo que puede ser un poco, pues igual, más contingente. Sin embargo, si tenemos una filial, vamos a poder separar las dos personalidades jurídicas y también las responsabilidades de las mismas, con lo cual limitamos las responsabilidades en el país donde estamos implantados. Sin embargo, pues es importante ver también que algunas empresas que trabajan con el sector público, empresas que van a licitaciones, necesitan pues llevar una experiencia de la matriz, tanto un músculo financiero para poder hacer frente a este tipo de proyectos y poder salir elegidos en este tipo de licitaciones. Con esto, pues lo ideal sería constituir una sucursal. No sería lo más conveniente para tipos de empresas privadas que ya tienen también clientes privados y no requieren de este tipo de requerimientos para poder acceder a este tipo de proyectos. Porque además, en el caso de las sucursales, por ejemplo, en Perú, tenemos un tema de dividendos presuntos, con lo cual a fin de año, la utilidad que nos esté dando la sucursal, vamos a tener que declarar un reparto de dividendos, se haga o no se haga, y tributar un 5% de retención, que luego veremos por qué cuando hablemos de los convenios de doble imposición. Sin embargo, con la constitución de una filial, tenemos la posibilidad de tener una empresa que puede ser más sencilla o menos, también puede tener un capital social más o menos, ya que no hay límites de por abajo. Entonces, nos permite tener una flexibilidad que podemos hacer crecer la empresa con aportaciones de capital, por ejemplo, y nos da un juego durante un periodo de tiempo para tenerla más, digamos, en stand-by, por si acaso no empezar el proyecto. Las características de las SAC, que son las sociedades que recomendamos constituir en Perú por su configuración legal, por el tema de que no requiere un capital mínimo, la responsabilidad está limitada al capital aportado por los socios. Tenemos que tener un mínimo de 2 socios, un máximo de 20. No podemos tener un socio solo, que esto es uno de igual los temas que en un principio nos puede tirar un poco para atrás si no tenemos un segundo socio. Pero al mismo tiempo podemos repartir la participación de estos socios como queramos. Puede ser un 99-1, 50-50. No hay limitación de que todas las participaciones tengan que ser iguales, con lo cual es una diferencia con otras figuras jurídicas en Perú que sí que nos obligan a tener estas distinciones. En la SAC tenemos la figura del gerente general y los apoderados. Es bastante sencilla su manejo y el cambio de apoderamientos o de gerente general. La figura del gerente general, además, puede ser de cualquier nacionalidad, con lo cual, si podemos tener un gerente general peruano, podemos tener un gerente general que viva en Madrid y sea español o italiano o lo que sea. No hay ninguna limitación con este tema. Aunque sí que es verdad que después vamos a tener que tener un apoderado o varios apoderados que estén residiendo o estén con carnet de extranjería en Perú, o sean peruanos, a efectos de notificaciones con domicilio fiscal en el país, porque pues, distintos organismos te obligan a ello, como es SUNAT, SUNAFIL, para temas de notificaciones y poder tener a alguien en el país a quien acudir si ocurre alguna cosa. También necesitamos contar con un domicilio fiscal, pues efectivamente, a efectos de notificaciones. Vamos directamente a ver brevemente la constitución de una filial en Perú. Ya tenemos claro que queremos ir al país, cómo hacemos esto, cómo empezamos y cómo nos instauramos en el país. Pues primeramente vamos a tener que hacer una reserva de nombre, una reserva de razón social, perdón, en la SUNAT. Con esto vamos a asegurarnos de que no hay otras empresas que coincidan en la denominación que queremos utilizar para nuestra empresa en Perú y que nos pueden aprobar que sea este el nombre que va a figurar en escrituras y que se va a registrar en registros públicos. Normalmente nuestros clientes, la operativa que seguimos es realizar poderes por parte de los socios constituyentes que nos apoderan a nosotros como empresa, como personas directamente, a poder realizar la constitución en el país. Porque si no tendrían que desplazarse los socios directamente a Perú, por ejemplo, a Lima, a poder firmar la minuta de constitución, lo cual no es tan operativo, ya que nosotros pues, podemos hacerlo directamente sin tener que desplazar a los socios. También tenemos que tener en cuenta que el depósito del capital social tiene que hacerse previo a la firma de la escritura, porque esto es lo que va después a introducirse en registros públicos. Y bueno, después de que las 2 semanas aproximadamente que tardamos en publicar la constitución de la empresa, se puede proceder a la inscripción de la compañía en SUNAT, que es la Hacienda peruana, y la obtención del registro único de contribuyentes, RUC, que también es el mismo para Ecuador, la misma denominación. Y con esto pues ya tendríamos lo que viene siendo el CIF en España y podemos operar. Podemos facturar, podemos contratar, es bastante inmediato una vez ya se ha registrado la constitución de la compañía. A continuación, aperturamos la cuenta bancaria a través del capital social depositado. Bueno, podemos trabajar con varios bancos en Perú.
no voy a hacer publicidad, pero bueno, el tema es que el banco donde se deposita el capital social, las cuentas bancarias se pueden aperturar en ellas mismas y esos son los fondos disponibles en las cuentas que se abran. Después tenemos que tener en cuenta otros temas como la legalización de libros sociales de la compañía. En el caso de la SAC tenemos que tener un libro de matrícula de acciones porque las acciones son transferibles entre socios, con lo cual se tiene que inscribir en estos libros. Es un poco rudimentario todavía, pero bueno, ahí vamos. Y después hay que tener en cuenta también la legalización de los libros contables. Esto lo digo porque es importante tener en cuenta todos estos aspectos, ya que si no se legalizan libros sociales y contables en la compañía, puede dar lugar a multas posteriormente. Ya empezamos con contingencias y empezamos mal. Después, bueno, pues el tema del régimen tributario de sociedades lo vamos a ver un poco por encima porque hay una serie de regímenes un poco más determinados para pymes y MIPES. Entonces, vamos a ver de forma general que el impuesto de sociedades en Perú es del 29,5% en régimen general. Sin embargo, hay regímenes para empresas pequeñas y medianas que nos permiten pues, a tener un ahorro tributario en el caso que nos registremos como tales, porque no es automático, hay que registrarse como MIPES, que nos permite tributar por un 10% hasta las primeras 15 UITs de utilidades. Las UITs es un término peruano que se refiere a la unidad impositiva tributaria, es como un término de referencia que ellos utilizan para establecer, por ejemplo, multas, niveles de facturación que nos hacen ser microempresa o pequeña empresa o mediana empresa. La UIT en este año, que todos los años va variando, va subiendo con el IPC normalmente, está en 4.950 soles. Y bueno, pues multiplicando tenemos que para estar en el régimen MIPE, en unas ventas que nos dan un 2,5 millones de dólares, las sucursales no pueden ser, por ejemplo, es un límite bastante alto, con lo cual hay muchas empresas que en los primeros años de vida posiblemente se puedan beneficiar de este régimen beneficioso para ellas. Después también hay que tener en cuenta que aparte de los tratados de comercio que comentaba el señor Joan, también tenemos que tener muy presente el tema de los convenios de doble imposición. Aquí tenemos un pequeño problema porque España pues, todavía no tiene convenio de doble imposición con Perú, aunque está en proyecto. Durante muchos años ha intentado sacar adelante, pero está parado, vino el COVID, se paró del todo y todavía no sabemos cuándo va a salir esto. Esto es muy importante porque ahora lo que se está aplicando realmente en Perú para operaciones con no domiciliados son los que legalmente están establecidos para Perú, no hay convenios con España. Entonces, esto hace que los porcentajes de retención sean bastante altos en caso de facturación del exterior. En caso concreto de España, pues aplica el 30% interno. Luego veremos casos en los que es más pequeño este porcentaje, pero podemos ver, por ejemplo, como con Portugal tenemos un convenio de doble imposición, que la asistencia técnica tiene una retención de un 10%, que es más bajo que el 15% general, por ejemplo. El tema de los intereses, muchos de los países también tributan a un 10% en lugar de a un 30%. Con lo cual es un ahorro tributario bastante considerable si tenemos en cuenta en los países con los que sí tienen convenio de doble imposición y además tenemos operaciones allí por donde podemos igual ofrecer el servicio a Perú. Este es el tema que os comentaba, la retención de las empresas extranjeras sin convenio de doble imposición. En el caso de España, por ejemplo, si una empresa española presta un servicio en Perú, esto va a hacer que la factura que se esté emitiendo desde España y la paguen desde Perú tenga una retención de un 30% general. Es un 30% bastante alto, con lo cual esta retención pues es un peso tributario bastante alto para tener en cuenta a la hora de planificar las operaciones con otros países, en concreto con España y con los que no tengan convenio de doble imposición. Pero hay servicios como, por ejemplo, las asistencias técnicas, que pueden ser de varios tipos. La ley nos dice exactamente lo que es una asistencia técnica, que va a tributar a un 15%. También nos dice lo que no es asistencia técnica. Es un poco, bueno, os puedo hacer un resumen, pero vamos, las asistencias técnicas siempre van a ser pues, servicios de ingeniería, investigación y desarrollo de proyectos, asesoría y consultoría financiera para entidades financieras. Son temas bastante técnicos, que además te dice que sea un servicio independiente a lo que realiza la empresa en el país, una aplicación de procedimientos, artes o técnicas. Este concepto puede dar lugar a la interpretación y por ahí se pueden meter varias cosas que igual puedan ser asistencia técnica y que además tiene por objeto proporcionar conocimientos especializados. El tema de especializados pues, va a ser también un poco a discreción de SUNAT, la Hacienda peruana, recordemos, que sea asistencia técnica o no. ¿Qué va a decir SUNAT? Que no es asistencia técnica. Pero vamos a intentar justificar y sostener que se trata efectivamente de una asistencia técnica, porque hemos visto muchos clientes que efectivamente son asistencias técnicas y SUNAT pues, no quiere reconocer que sí lo son. Entonces ahí pues, tenemos unos pocos de problemas para certificar esto.
Además, las asistencias técnicas tienen que ser certificadas por un externo a partir de las 140 UITs, unos $280.000 aproximadamente, y un externo va a tener que decir, sí, esto es una asistencia técnica, podéis aplicar un 15% o no. De todas formas, este informe de externos tampoco es vinculante y si viene SUNAT a fiscalizarnos, tenemos que tener todos los sustentos muy a mano, por si acaso tenemos que demostrar partes de hora, personal implicado, nos van a pedir absolutamente todo. No es por asustaros. Después vamos a pasar a ver un poco por encima brevemente, que si no os vamos a aburrir un poco, la contratación de personal en Perú. Al final es un régimen parecido en el tipo de contratación, ya que tenemos pues, contratos indefinidos, temporales y bueno, accidentales o eventuales, digamos por incremento de la producción, por inicio de actividad. Tenemos también pues, tipos de contrato temporales, pero que además el problema que tenemos con ellos en Perú es que si no se termina el contrato en el periodo establecido, hay que abonar una indemnización al trabajador que no termina este contrato temporal. Pongamos un ejemplo. Tenemos un contrato de 6 meses con un periodo de prueba de 3. Y en el cuarto mes, pues por algún motivo queremos desvincular al trabajador y no podemos hacerlo si no queremos también asumir la indemnización de los 2 meses que quedan por trabajar de este contrato. Con lo cual, bueno, sí, si lo tenemos muy claro, podemos utilizar contratos temporales, pero al final el contrato indefinido tampoco deja de ser igual más beneficioso en este tema. Después, la terminación de las relaciones laborales se rigen por 1,5 salarios de año trabajado en un régimen general. El caso de los contratos temporales es lo que explicaba, que si no se termina el término del contrato, vamos a tener el problema de tener que indemnizar al trabajador. Y después hay también otros regímenes sobre la terminación de relaciones laborales que se aplican a empresas que están registradas en REMIPE. Luego lo vamos a ver cómo sería. Pero vamos, también está aplicado a empresas que son de menos facturación, con menos empleados, hasta 100 empleados, y se aplican otras condiciones. Hay que tener en cuenta que en Perú también se realiza un reparto de utilidades. A partir de 20 trabajadores, las empresas están obligadas a hacer un reparto de utilidades anual. Esto va a depender de la actividad de la empresa. Aquí podéis ver los porcentajes más o menos. El general es un 5%, porque no aplica pues, a empresas industriales, ni mineras, ni comercio y restaurantes, que es pues, 8, 8 o 10. Y en general, pues si no está incardinada en este tipo de actividades, va a ser un 5%. Después también tenemos que tener en cuenta los visados para trabajadores. Por ejemplo, si queremos enviar un personal español, digamos, a trabajar a Perú, aquí vamos a poder hacerlo de 2 maneras. O lo enviamos contratado desde España y lo hacemos expatriado a Perú. Esto quiere decir que su nómina va a estar en España, va a ser un contrato español y el trabajador se va a hacer un servicio determinado técnico al país. Aquí no hay problema porque la nómina se paga en España, con lo cual aquí tenemos también un beneficio para el trabajador, que es que está exento de tributar por el IRPF por el artículo 7P. Entonces, hasta los 60.000 primeros euros tenemos la exención para el trabajador expatriado. ¿Qué pasa si lo contratamos localmente en Perú y conseguimos su visado o su permiso de residencia en virtud de un contrato laboral local, que normalmente tiene que ser mínimo un periodo de 1 año o indefinido? Pues pasa que aquí entra en juego la tributación para no domiciliados fiscales en el país, con lo cual durante el primer año que el trabajador esté en Perú, de su sueldo local, va a tener una retención de un 30% en su salario, con lo cual también es muy alto y hay que tenerlo en cuenta a la hora de mandar a cualquier personal a trabajar como local. Además que la condición de domiciliado fiscal se adquiere una vez se han pasado 183 días en el territorio y actúa al año siguiente de que esto se haya cumplido, con lo cual, en el caso práctico de que mandemos a un trabajador en julio de 2023, por ejemplo, no va a cumplirse la condición de domiciliado durante este año, porque no va a estar 183 días en el país durante 2023. Va a estar seguramente en 2024 más de 183 días en el país, con lo cual no será hasta enero de 2025 que nosotros tengamos esta retención ya anulada y se tribute como un local. Va a tributar con el 30% durante más de año y medio y hay que tenerlo muy en cuenta porque el coste es muy alto. Después tenemos que tener en cuenta que en Perú los beneficios sociales se calculan en base al salario bruto mensual. Esto quiere decir que esto va a ser la medida por la que nosotros calculemos el coste laboral empresa-año que tengamos para cada trabajador y tenemos que tener en cuenta que es bastante alto, al final estamos hablando de 15 pagas sobre este salario bruto mensual,
porque se calculan 2 gratificaciones al año, más una bonificación esta del 9%, pero es un tema más aparte, pero también hay que tenerlo en cuenta porque es un 9%. Y además, 2 CTS, que es un sueldo completo más, con lo cual estamos sumando 12 más 2 más 1. La CTS es una compensación por tiempo de servicio, sería lo que aquí sería el desempleo. Lo que se hace en Perú es depositar en una cuenta del trabajador durante el periodo que está trabajando un sueldo anual partido en dos depósitos, uno en mayo y otro en noviembre. Y con esto, una vez se retira el trabajador de la empresa, puede retirarlo y ese es su fondo de desempleo, digamos. Entonces, de esta manera, las empresas cubren más o menos pues, este seguro de desempleo en Perú. Después, como comentábamos, el régimen en REMIPE, que sería a partir de un trabajador y hasta 10 trabajadores en micro, de 10 a 100 para pequeña empresa, se reducen los beneficios sociales para los trabajadores. Sí que nos supone un ahorro para la empresa, pero claro, los trabajadores pues no están muy contentos con ello porque se reducen sus beneficios. De 30 días de vacaciones naturales al año, pasamos a 15 días. De una CTS completa pasamos a media CTS. Entonces, pues obviamente no les resulta muy atractivo trabajar en empresas que están en REMIPE. La renta mínima vital en Perú en este año está situada en 1.025 soles. Como comentábamos, tienen 30 días de vacaciones naturales. La forma de coger vacaciones también es un poco intrincada, pero tiene más o menos una estructura de una semana y 2 semanas que se pueden coger en días sueltos. Hay que tener en cuenta que son días naturales. Si empezamos a poner días sueltos en días laborales, estos 30 días se convierten en laborables. Entonces hay que tener cuidado con ello. Después, comentar también que la licencia de maternidad está en 98 días ahora mismo y la de paternidad 10 días, con lo cual aquí no estamos muy en la senda de conseguir la igualdad en la carga familiar, en el reparto de cargas familiares. Pero bueno, esperemos que continúen legislando sobre ello. Aquí tenemos un ejemplo del coste laboral que supone tener un trabajador que tenga un sueldo bruto de 1.000, 3.000 o 5.000 dólares. Al cambio, pues multiplicamos por 4 y tenemos los soles que representarían. El trabajador con un sueldo de 1.000 dólares estaría recibiendo un sueldo neto de 3.312 soles. El coste de empresa mensual estaría en 5.858. Al final, si hacemos los cálculos con todos los ejemplos, estamos en un coste de empresa de 1,46 sobre el bruto. Esto es bastante alto para la región, porque hay que tener en cuenta eso, que a la hora de negociar el bruto mensual, esto se va a multiplicar por prácticamente 15 más cargas de la empresa. Y hay que tener muy en cuenta pues intentar negociar unos brutos igual más bajos o más contenidos para poder tener un coste cercano a lo que serían otros países. También se puede ofrecer beneficios que no sean por parte de la nómina, parte del sueldo, temas de movilidad, por ejemplo, beneficiar al empleado con seguro privado, es algo que se hace de forma muy habitual y es un coste pues, que para la empresa es un gasto deducible, para el trabajador es un beneficio que va a estar muy contento con él. ¿Podrías regresar al anterior? Claro. Yo quería la remuneración mínima en términos de euros, es más o menos 250 euros. Sí, dividimos entre 4, que es el tipo de cambio que está bastante estable durante los últimos años. En tiempos de COVID subió a 4,67. Para que tengan una referencia, no quería mencionar. Muchas gracias, Joan. Sí, lamentablemente estamos en valores todavía muy bajos. Esperemos que esto durante los próximos años vaya subiendo, pero hasta hace un año no llegaba ni siquiera a 1.000, estábamos en 950 aproximadamente. Y se subió cuando todo el tema de las revueltas y un poco antes también. Bueno, vamos a ir acabando para no aburriros mucho y otros temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer una operativa en Perú son temas que están pues cada vez legislando de forma más insistente después de COVID, después de una serie de situaciones con personal laboral que han tenido empresas grandes en el país, accidentes laborales. Y bueno, esto en tema con salud y la seguridad del trabajo. A partir de un trabajador hay que tener un sistema de seguridad y salud del trabajo en el que tengamos un comité, un supervisor que se encargue de velar por la seguridad y los procedimientos a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades laborales de la empresa. También tenemos que hablar en compliance laboral de temas de equidad salarial. Por ejemplo, hay que tener unas políticas de remuneración de los trabajadores que sean uniformes por puestos, puntos valores, que sean equitativas, porque están fiscalizando mucho SUNAFIL en este tema, hay que tener todo
muy documentado para no tener problemas y también pues, para beneficiar el desarrollo de las labores de los trabajadores. También tenemos desde el año pasado el asunto del beneficiario final. En muchos países de Latinoamérica están poniendo en marcha este tipo de obligación porque al final está intentándose evitar el lavado de activos y tener una información a nivel fiscal mucho más transparente en el que sepamos quién es la persona que está detrás de las empresas que operan en el país, con lo cual es una obligación de hacer una labor de investigación hacia atrás en la estructura empresarial de la matriz y de la filial o de la sucursal, en la cual determinaremos por varios métodos cuál es el beneficiario persona física que está detrás de las SACs o de las sucursales en Perú. También tenemos que tener en cuenta que está implantando la adecuación contable ANIF en Perú. Al final, desde el año pasado es obligatorio atender a las normas internacionales de información financiera. Hay que adecuar las contabilidades y tener papeles de trabajo para demostrar que sí estamos atendiendo a los preceptos que están dentro de estos supuestos. Y bueno, la SBS también controla, es la supervía de banca y seguros, y controla también este tipo de lavado de activos para que no se den pues, situaciones en las que SUNAT no tenga toda la información y que pueda derivar en pues, actividades un poco ilícitas. Al final la SBS supervisa compañías de seguros, compañías bancarias, y además les obliga a tener un oficial de cumplimiento, que esto sería una persona que se encarga de reportar la actividad mensual y bueno, también anual, y el origen de los fondos y las actividades que se llevan a cabo. Esto es una figura nueva que también pues, hay que tener en cuenta que hay que contar con ella porque si no estamos sujetos a multas y sanciones. Y bueno, esto es un poco todo lo que se ha tenido en cuenta porque al final, como comentábamos, repercute directamente al éxito del proyecto de implantación de nuestras empresas en Perú. Hemos visto muchos casos de éxito, también hemos visto casos de menos éxito, hemos liquidado empresas y pues son cosas que pensamos que son muy importantes a la hora de decidir si voy y si no voy o cómo voy. Al final ya os comento que esto pues, tiene un impacto brutal en el éxito del proyecto. Y ya cedo la palabra a... Boris, ¿no? Sí, vamos a Boris. hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Muchas gracias, estoy disponible después para cualquier pregunta. ¿Llego esto? Sí, porque estoy un poco lío. Sí. Gracias. Ah, por ahí. Bueno, pues nada, vamos a pasar, vamos a empezar con el segundo bloque, que es sobre Ecuador, aunque Alberto Pellegrín, al final de una de las exposiciones, tanto de Boris como de Javier, nos va a hablar de fiscalidad internacional, tanto de Perú y de Ecuador. Y nada, cedo la palabra a Boris Alfredo, que nos va a dar a conocer aspectos sobre Ecuador, la situación actual. Gracias. Hola. Hay algunos cursos. Hola, hola, ahí sí. Bueno, en primer lugar, querida Pilar, agradecer la gentileza siempre de la Cámara de Comercio de Madrid, aliado estratégico de la oficina comercial. Agradecer también la invitación gentil de don Gonzalo Prado, de UR Global, quien pues con mucho entusiasmo y siempre energía pues nos ha motivado a estar presentes aquí. Y por supuesto dar un saludo muy afectuoso a mi colega, a Joan,
que, como bien mencionaba, pues la relación entre Ecuador y Perú, pues afortunadamente hoy por hoy es muy, muy cercana, como siempre lo ha sido, más allá de cualquier otra situación en el pasado. Agradecer también la presencia de todos ustedes. Está aquí presente también doña Camila Recalde, adjunta comercial de la oficina comercial, quien hasta hace poco también se desempeñó como jefe del despacho del exministro Julio José Prado, ministro de Comercio, y pues ha venido a reforzar el equipo de manera muy, muy positiva. También aquí en la audiencia pues está una eh, distinguida profesional ecuatoriana, la doctora doña Inés María Valdión, experta en contratación pública en el Ecuador, abogada de mucho prestigio que sin duda alguna pues puede también solventar quizá mejor que yo algunas dudas, algunas preguntas que ustedes pueden tener en el momento del coffee break. Decir simplemente sin entrar mucho en detalle de las cifras macroeconómicas, sobre todo me voy a centrar en un par de aspectos importantes de la política comercial del Ecuador. Decir que el Ecuador pues es un país que tiene una característica muy especial dentro del contexto de América Latina, pues nosotros tenemos como moneda de curso legal al dólar, lo cual sin duda alguna allá hace un poco más de 20 años se dio una situación compleja por una crisis bancaria que obligó al gobierno de ese momento, del doctor Yamil Maguad, que entre paréntesis ahora está asesorando al potencial candidato de la presidencia en Argentina, se vio pues en la necesidad de dolarizar la economía. Un paso yo creo que marcó un punto de inflexión, un punto de quiebre entre el Ecuador anterior y el Ecuador actual. La dolarización, en ese aspecto yo quiero ser enfático, no soy economista, pero sí entiendo de negocios, del mundo empresarial, del mundo comercial, pues ha facilitado la vida de los ecuatorianos y ha facilitado la presencia de empresas extranjeras, ha facilitado la manera de hacer negocios en el Ecuador, no solamente por tratarse de una moneda dura que no está expuesta pues a una devaluación, sino también por una estabilidad macroeconómica que ha producido o ha generado, más bien dicho, en el país tener índices de inflación bastante bajos, un salario mínimo que quizá es uno de los mayores de América Latina, aproximadamente $450 al mes, más los beneficios legales. Hay una tabla inclusive sectorial que se indica claramente según el tipo de trabajador, según el tipo de preparación, también hay mínimos sectoriales. Y en general, pues, la parte, digamos, en lo que respecta al trabajador, diría yo que es una de las que mejor condiciones tiene a nivel de América Latina. Desde luego, en el tema tributario también podríamos destacar que el país, al tener, vuelvo, insisto, una economía dolarizada, pues ha generado pues un esquema, ha generado una estructura de pago de tributos bastante eficiente. Casi nadie se salva de pagar los impuestos en el Ecuador. Eso me va a dar la razón la doctora Inés María, que asesora a las empresas en términos tributarios. Y en verdad, pues que es una fuente de recursos importantísima el Ecuador. Tal vez la desventaja de la dolarización, si queremos verlo así como desventaja, es que no podemos emitir moneda propia, por lo tanto no podemos jugar un poco con el tipo de cambio. Sin embargo, esa desventaja se ve totalmente, digamos, cubierta por la gran ventaja de la estabilidad económica que acabo de mencionar. Asimismo, pues el Ecuador, pues es un país, como decía mi querido Joan, muy enfocado en la producción petrolera principalmente y minera. Sin embargo, las buenas noticias, ayer leía justamente un libro que tuvo la gentileza de obsequiarme la doctora Inés María, sobre qué pasará en los próximos años. Ella es profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Qué pasará en los próximos años con las nuevas generaciones
que ya no podrán disfrutar, entre comillas, de los ingresos que se percibe por la exportación de petróleo. En verdad que el Ecuador tal vez está un pasito más atrás que el Perú en términos de agroexportación, pero esa es un poco la expectativa de nuestro país en función de reemplazar la economía, digamos, dependiente de petróleo con una economía agroexportadora, con una economía de exportación de bienes y servicios de valor agregado. Actualmente, pues, en términos generales, pues, el Ecuador depende cada vez menos de las exportaciones de petróleo y cada vez más de las agroexportaciones. Hasta hace un par de años atrás, pues el principal producto de exportación del Ecuador era el banano, conocido mundialmente, un poco menos apetecido aquí en España por la competencia del plátano de Canarias, pero evidentemente es un producto estrella que ahora ha sido reemplazado por el producto más importante de exportación, que es el camarón. Más allá de 7.000 millones de dólares representó el año pasado la exportación de camarón, destacándose no solamente la industria del camarón como tal, sino todo el ecosistema que gira alrededor de la producción camaronera. El Ecuador tiene producción acuícola en piscinas de cultivo y la tecnificación, todo el know-how que tienen las empresas camaroneras hoy por hoy es motivo de estudio inclusive de otros países, porque si bien las extensiones no son tan amplias, la productividad por hectárea es realmente muy destacada, muy importante, ¿no? Luego, pues también tenemos como socio comercial a España, sin duda alguna es el principal socio comercial en la Unión Europea, el principal importador de nuestros productos del mar, entiéndase camarón, entiéndase atún, entiéndase enlatados de atún. Casualmente estuve la semana pasada en un congreso en Vigo, en el World Tuna Forum 2023, organizado por la Asociación de Conserveros de esa zona, de Anfaco, y la verdad que me dio mucho gusto ver cómo el Ecuador tiene una posición muy importante, no a nivel europeo, sino a nivel mundial, como gran exportador de productos del mar y particularmente del atún. Son dos rubros muy importantes que sin duda alguna, pues las empresas españolas también han mirado hacia el país, como bien decía Joan, el país, el Ecuador, como es el Perú, no solamente es base para exportación, digamos, de empresas ecuatorianas, sino base para la exportación de empresas españolas. Tenemos Conservas Isabel, Conservas Calvo, Grupo Bolton. Hace poco también un conglomerado de Corea ha adquirido la mayor empresa exportadora de camarón del país. Eh, Aproximadamente solo esa empresa ya exportó 1.200 millones de dólares. ¿Y cuál es la idea de estas grandes corporaciones, de las empresas españolas? Es posicionarse en el Ecuador para de ahí exportar al resto del mundo, lo cual pues nos hace muy gratificante el hecho de que el Ecuador pueda ser este epicentro. En relación con lo que mencionaba también Joan, porque antes de comentar un poco las cifras que ya les he comentado, inflación baja, tipo de cambio no existe, Producto Interno Bruto no es tan alto como lo que quisiéramos, pero se ha mantenido bastante estable durante los últimos años. Y lo más importante que quiero destacar es que, como bien mencionaba Joan, pues los países andinos, principalmente Colombia, Perú y Ecuador, siempre han trabajado un poco en bloque, ¿no? Son bastante complementarios. Las carreteras del Ecuador, pues son un medio de comunicación para Colombia y para Perú. De hecho, me corriges, Joan, si me equivoco, pero muchas exportaciones del norte de Perú salen vía terrestre hacia Guayaquil y de ahí se comercializan por la red de carreteras que sin duda alguna en el gobierno anterior, en dos gobiernos anteriores, pues se puso mucho empeño en la construcción de esa infraestructura. Por el lado de los puertos, tenemos una concesión muy importante. Tuve el privilegio, el gusto, el honor de ser parte de ese trabajo muy, digamos, mesurado,
muy puntual, de traer a una empresa turca, al Yildirim Group, que ha concesionado el puerto Bolívar, que es muy cerca con la frontera de Perú, de donde se exportan también la gran mayoría de banana al mundo entero, ¿no? Eso es interesante porque otra vez cae un poco en el ámbito que mencionaba Joan, de convertir a nuestros países, entiéndase Ecuador y Perú, en estos epicentros de agroexportación regionales, ¿no? No se debe tampoco dejar de mencionar que el aeropuerto de Quito actualmente es uno de los aeropuertos en términos logísticos más importantes en la exportación de flores, de rosas frescas. Las rosas del Ecuador, pues, son un muy importante rubro de exportación. Estamos hablando de aproximadamente 800 millones de dólares anuales que se exportan solo de rosa fresca, principalmente a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a Rusia, ahora un poquito con menor medida. Pero lo interesante de esto, pues, es que yo quiero destacar que la infraestructura montada en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, hay una empresa de Estados Unidos justamente que concesiona todo el centro de logística, Tabacarsem. Es pues un centro logístico de punta que facilita la exportación de productos perecibles vía aérea hacia todo el mundo. De hecho, pues las rosas es el principal producto de exportación y también pues las frutas, por ejemplo, la pitaya, que es muy apetecida hoy por hoy por los mercados europeos, también se exporta vía aérea. El mismo espárrago, que a veces coincide un poco con la falta de oferta de Perú, nosotros cubrimos eso, y lo mismo la palta, el aguacate, ¿no? Que también se exporta en ocasiones vía aérea. Destacar entonces la infraestructura de carreteras, la infraestructura portuaria, la infraestructura de aeropuerto, que logísticamente ha posicionado muy bien al Ecuador. Y por el lado, obviamente, de las estrategias que quisiéramos comentar, bueno, he comentado rápidamente los temas de crecimiento, el crecimiento del Ecuador es importante a nivel de la región. En efecto, los temas políticos han afectado últimamente, pero este tema político yo quiero, si me permiten, tomarme unos 30 segundos de explicar un poco. La violencia que se ha generado en el Ecuador realmente es producto de haber nosotros importado un problema transnacional que sin duda alguna es el narcotráfico. Problema que ha afectado a Colombia, a Perú, a los países que están en la costa del Pacífico. Y hoy por hoy, pues el Ecuador es un país que no es productor de droga, pero sí es un país de tránsito para la exportación de ese mal que es la droga, ¿no? Y evidentemente, pues esto ha generado mucha violencia, mucha complicación a raíz digamos, de esta gran exportación o importación, si queremos, de este problema del narcotráfico. Pero yo creo que de a poco las cosas van tranquilizándose, se han tomado medidas ya para regularizar los temas de seguridad. No es una tarea sencilla, el presidente Lasso se ha empeñado, es un problema muy complejo porque esos carteles extranjeros pues tienen también sus mini ejércitos locales que a su vez compiten entre sí, y ese es un poco el producto de la violencia que se ha generado. Pero yo quiero enfatizar en eso porque no quisiera que tengan temor de que el país es un país inseguro. Para nada, yo he estado ahí hace un par de semanas. El ambiente que se respira es relativamente tranquilo, obviamente hay que tener mucho, a veces, precaución, pero como todos los países en América Latina, pues estamos lamentablemente expuestos a esa mala situación que yo creo que, vuelvo, insisto, se está corrigiendo ahora mismo, y el futuro gobierno, cualquiera que salga elegido, pues tiene entre su prioridad, pues, el combate a ese tema grave que sin duda alguna, pues, va a afectar a los negocios o afecta a los negocios, a las inversiones. Pero las buenas noticias es que el gobierno actual y el futuro, insisto, el que salga elegido va a trabajar muy, muy, muy de la mano con organismos internacionales para combatir esta situación. Rápidamente, la inflación también había mencionado, pues es una de las más bajas de América Latina.
en función, sin duda alguna, de la economía dolarizada, alrededor del 2% de inflación anual. El clima económico, a pesar de lo que hemos mencionado, pues se ha mantenido pues relativamente en un índice estable. Básicamente la política fiscal, la política de manejo al interno de la economía, pues también ha sido muy bien manejada en el Ecuador. Los principales mercados de exportación, hablando de exportaciones totales, 32.000 millones de dólares, de los cuales diríamos que alrededor del 21.000 millones de dólares, es decir, alrededor de un 70% son exportaciones que ya no son petroleras, lo cual pues muestra que el país cada vez es menos dependiente. Había mencionado el camarón, una importante rubro de exportación, 7.000 millones, el banano, ¿verdad? Los enlatados de pescado, los minerales, cobre, oro, y las rosas, que más bien ahí la precisión es casi 1.000 millones de dólares, que parecería ser un negocio tal vez simple, no lo es bastante complicado, y obviamente el Ecuador también es puntero por sus características climáticas de altitud, de luminosidad. Podemos producir los 365 días del año, y obviamente tener la posibilidad de eh, recibir la luz solar las 12 horas completas, ¿no? Entonces eso hace que sea también un símil con el sector camaronero, pues son sectores muy eficientes en cuanto a sus niveles de producción. Bueno, Estados Unidos, China, Unión Europea, sin duda alguna, Rusia y Colombia, los principales cifras en exportación. En cuanto a importaciones, pues evidentemente de la Unión Europea, pues tenemos gran dependencia, y en lo particular en España, de medicinas, de maquinaria, de productos, digamos, con valor agregado. Un poquito avanzando también, los destinos de exportación, como habíamos dicho, Estados Unidos, China, Panamá, Rusia, Chile, y España, evidentemente, es el principal socio comercial del Ecuador en la Unión Europea, puerta de entrada de los productos ecuatorianos, que también por ahí nos estamos olvidando mencionar el famoso chocolate ecuatoriano, que creo que es un poquito mejor que el peruano, pero por ahí van. Bueno, es muy conocido a nivel mundial el cacao fino de aroma, materia prima de los grandes empresas chocolateras de Bélgica, de Alemania, de aquí de España, sin duda, muy apetecido, que lamentablemente a veces la gente ni se entera que el cacao es de origen ecuatoriano, ¿no? Cifras rápidamente: Ecuador-España, como habíamos dicho, España es el quinto destino de exportaciones no petroleras del Ecuador en el mundo. Son importantes. Hemos subido casi alrededor de un 30% comparado en cifras de prepandemia. Hoy por hoy exportamos casi 900 millones de dólares a España, seguido de Países Bajos, que básicamente lo que más recibe son flores, ¿no? Las 5 principales productos de exportación, como había mencionado: camarón, enlatado de pescado, flores, artículos de madera, plátano y resto de producto. Por el lado de importación, pues medicinas, automóviles livianos, electrodomésticos, otras manufacturas, abonos y otros productos. ¿Por qué invertir en Ecuador? Y eso ya comenté: economía dolarizada, estabilidad económica, política de apertura comercial. Aquí debo enfatizar que el acuerdo comercial que se firmó en el 2017 con la Unión Europea ha beneficiado tremendamente al Ecuador, y principalmente la relación comercial con España pues ha sido pues exponencial, ¿no? También gracias a la extraordinaria gestión del exministro Julio José Prado, en línea, en continuidad del actual ministro Daniel Legarda, pues han cerrado acuerdos comerciales con Corea del Sur, con China, con Costa Rica, acuerdos que están ya en la fase final de ratificación de parte de las respectivas asambleas o congresos nacionales. No se diga, como bien mencionaba Pilar, pues la relación comercial con Perú, Colombia principalmente,
es muy fluida a través de los acuerdos comerciales de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, acuerdos comerciales con Chile también, acuerdo con Mercosur, y con México pues hay una problemática ahí de ponerse de acuerdo en el tema del camarón precisamente, por lo cual ha sido, digamos, complejo, complicado que el Ecuador entre a la Alianza del Pacífico. Esperemos que en algún momento nuestros amigos mexicanos pues puedan ceder un poco y llegar a un acuerdo con nosotros. Por el lado de recursos naturales, pues evidentemente hay grandes posibilidades, sobre todo de recursos hídricos, ¿no? De hecho, empresas españolas como la empresa gallega Ecoener, pues invirtiendo alrededor de 200 millones de dólares en sendos proyectos hidroeléctricos en el Ecuador. Y no se diga también empresas como Cobra ACS y SolarPack que han invertido cada una 100 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos y eólicos en generación de energías renovables, ¿no? Talento humano calificado, ventajas geográficas, infraestructura desarrollada. Bueno, en cuanto a incentivos, esto podrán verlo más en detalle en la presentación que se les hará llegar, pues hay una serie de incentivos que el Ecuador ofrece para la inversión extranjera. No hay inversión despreciable, no hay inversión pequeña. De hecho, pues el Ministerio de la Producción, del cual somos parte, el que habla y la doctora Recalde, pues es el que da la legalidad a los contratos de inversión que eventualmente pues firman y de los cuales pues me imagino pues Gonzalo y su equipo también pueden echar mano al momento de atraer empresas españolas, lo cual les asegura una serie de incentivos y de estabilidad en términos fiscales y laborales, ¿no? Finalmente, quisiera mencionar la estrategia ecuatoriana que se refiere al Ecuador Compite. Una estrategia que tiene tres pilares, una estrategia que busca posicionar al Ecuador como un Ecuador productivo, con las bases de competitividad a través de la reducción de costos, simplificación de trámites, de proceso. Un Ecuador global que está pues muy enfocado hacia los acuerdos comerciales, a abrir el mercado mundial y un Ecuador innovador pues a través de espacios de colaboración, emprendimientos. Aquí hemos trabajado muy intensamente con España, hemos y estamos de hecho en una gestión muy intensa con algunas instituciones para procurar que empresas de tecnología, sobre todo del Ecuador, puedan tener presencia en España a través de España llegar a Europa. Así que realmente ahí estamos sacando, en el buen sentido de la palabra, un provecho muy significativo de la experiencia española en este campo. Como habíamos dicho, pues esta estrategia, ¿verdad?, de innovación global trae consigo pues el fortalecimiento de las cadenas productivas, la inversión extranjera, la capacidad de innovación, la reducción de costos y el acceso a los mercados globales. Todo esto pues considerando políticas de inclusión de género, una estabilidad macroeconómica y una sostenibilidad. A propósito de eso, creo que el Ecuador es el único país del mundo en donde por ley en las elecciones, tanto locales como a nivel nacional, tiene que haber equidad de género. Si el candidato a presidente es un hombre, la candidata a vicepresidente tiene que ser mujer y viceversa. Igualmente, en cualquiera de las listas para las dignidades, tiene que ir alternado también mujer-hombre, hombre-mujer, pero siempre tiene que haber 50 y 50% de participación de mujeres. Eso es muy importante. Y también en términos laborales, sin duda alguna, eso es muy importante en cuanto a las políticas ahora mismo que se deben implementar, alineadas a esta temática de la equidad de género, que es muy importante sin duda alguna. Y finalmente, comentar que también hay una iniciativa de clústeres productivos, ¿no?, en donde pues la unión del gobierno, de la empresa privada, pues y por supuesto de la academia, hacen que estos clústeres se hayan generado a través de una concentración geográfica, de una definición de número de empresas, cadenas de valor y la demanda potencial de exportaciones.
Rápidamente, estas iniciativas se da a través de fases de incubación, de lanzamiento, de construcción y consolidación, lo que nos ha llevado a conformar actualmente 20 clústeres productivos con enfoque netamente exportador, digamos, en la mayoría de los casos. El clúster industrial forestal, el clúster de la industria textil, el clúster de café y elaborados, café ecuatoriano de especialidad, también es muy cotizado, muy valorado a nivel mundial, clúster de plástico, clúster logístico, clúster de tecnología, clúster de chocolate, de bebida alcohólica, clúster de oleaginosas, clúster de industria creativa, en donde también estamos trabajando muy cerca, muy de la mano con empresas como el Grupo Planeta, con su división de audiovisuales, que está acá en Tres Cantos, el clúster de la industria láctea, el clúster del atún, que como hemos mencionado es una industria muy importante, de las más relevantes a nivel mundial, clúster del arroz, de superfoods también. Ahí competimos, trabajamos muy cerca con empresas de Bolivia, de Perú, sobre todo en los superalimentos, el clúster de innovación de salud, clúster financiero, que es un poco el génesis de los clústeres. El exministro Julio José Prado, pues, tuvo esa visión de empeñarse en conformar ese clúster financiero, lo cual derivó en la conformación de los clústeres que estamos mencionando. Desarrollo inmobiliario, cáñamo industrial, interesante también, clúster de minería responsable y, por supuesto, el clúster bananero. Muchas gracias. Muchas gracias, Bobby, por toda esta información. Vamos a dar paso, porque ya vamos un poco apurados de tiempo, a Javier Martínez, que nos va a dar aspectos fiscales y legales laboral. Perdón, él es el Country Manager de UR Global en Ecuador. Te doy la palabra. No sé si se me oye. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, gracias Pilar y gracias a la Cámara por organizar esta jornada y a todos los asistentes, a Boris, gracias por hablarnos un poquito de Ecuador. Y ahora empezamos un poco la presentación para conocer los aspectos más relevantes a la hora de la operativa en el país. Como decía Boris, es un país que debemos tener en cuenta la estabilidad que da el dólar. Es un mercado pequeño, son 18 millones de habitantes, pero no por ello es para nada despreciable. Y ahora vamos a ver un poco los aspectos a tener en cuenta en el mercado ecuatoriano. Ahí. Sí. Eso es. Perfecto. Bueno, la estructura es muy similar a la que ha hecho mi compañera Lina para Perú. Vamos a hablar de cómo constituirnos en Ecuador, cuál es el proceso, cuáles son las formas jurídicas que existen y las que nosotros recomendamos en nuestra experiencia. Cómo es el régimen tributario en Ecuador, tanto para sociedades como otros impuestos a tener en cuenta. Cómo contratar personal, todo el tema del compliance laboral, los costes que vamos a tener en el país y otra serie de obligaciones que nos van a surgir en la operativa diaria y que también tenemos que tener muy en cuenta para cumplir con la legislación y también por los costes que esto nos puede originar. En Ecuador existen 6 tipos de compañías con entidad jurídica propia que podemos ver aquí, pero nosotros la verdad que recomendamos normalmente constituirnos a través de una sociedad por acciones simplificadas, que también se conoce como SAS. La SAS tiene una característica muy especial y es que puede ser constituida por uno o varios accionistas, que pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas. Hablamos de una sociedad que no tiene un capital mínimo exigido y que tiene una responsabilidad limitada a las aportaciones de los accionistas. Esto permite una agilidad a la hora de crear, una agilidad a la hora de gestionar la sociedad muy importante. Puede dedicarse prácticamente a cualquier actividad con algunas restricciones en el campo financiero, en los seguros. Y la inversión extranjera en este sentido no tiene ninguna limitación, ni en número de inversores ni de ningún otro tipo. Esta sociedad además necesitará contar con un domicilio fiscal en el país. Bien, ¿cómo se constituye una SAS? En primer lugar, hay que hacer una reserva de la razón social, es decir, del nombre de la sociedad ante la Superintendencia de Compañías, que es el organismo rector de las entidades allí en Ecuador. Una vez hecho esto, se emite y se firma el estatuto social y los nombramientos de los administradores, que deben ser notarizados y apostillados, en este caso en España, cuando hablamos de filiales de empresas españolas. Se inscribe la compañía en el registro de sociedades y se genera su RUC, que es su registro único de contribuyentes, el CIF, que conocemos aquí en España.
Se obtiene la patente municipal y la LUAE, que son una serie de impuestos y de tasas que permiten la operativa de la sociedad. Se emiten los libros sociales de la compañía y se abre una cuenta bancaria en el país. Más o menos este proceso suele tomar aproximadamente un mes desde que recibimos toda la documentación. En cuanto al régimen tributario en Ecuador, bueno, el impuesto a la renta tiene un tipo general del 25%. Hay alguna serie de deducciones para otras empresas, pero el más común es el 25%. Y también está el régimen RIMPE. El régimen RIMPE es un régimen para pymes, muy similar al que comentaba mi compañera Lina para Perú. En el caso de Ecuador, el régimen RIMPE tiene la siguiente limitación. Está limitado a empresas que facturen hasta $300.000 anuales y durante los 3 primeros ejercicios. Es decir, es un régimen muy, muy utilizado para empresas que acaban de llegar al país. En este régimen se tributa entre un 1 y un 2% de los ingresos. Es decir, no se tienen en cuenta los gastos, únicamente los ingresos por diferentes tramos. En Ecuador está el impuesto a la salida de divisas, que está actualmente en el 3,75%, aunque se encuentra en una reducción progresiva y se espera que a final de año esté en el 2%. El impuesto a salida de divisas es una especie de anomalía, es un impuesto que no es común ver en otros países y grava la salida de divisas de Ecuador. Es decir, cuando se envían dólares fuera del país, estas transacciones tienen un gravamen. Tienen ciertas excepciones, pero normalmente se aplica este impuesto a la salida de divisas. El IVA es el del 12%. Y además hay un impuesto a los consumos especiales. Este impuesto a los consumos especiales aplica principalmente sobre bienes tecnológicos, automóviles, alcohol. La mayoría de importaciones están grabadas por el impuesto de consumos especiales cuando hablamos de productos elaborados y puede ir hasta el 30%. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del comercio de bienes con Ecuador. Al igual que Perú, Ecuador tiene una serie de convenios de doble imposición. En este caso tenemos una ventaja en el caso ecuatoriano, que es un convenio de doble imposición con España, por el que los dividendos tienen una retención en la fuente del 15%, los intereses entre un 5 y un 10%, las regalías un 10% y la asistencia técnica y los servicios digitales un 25%. Pero además de España, Ecuador tiene otra serie de convenios con gran parte de los países europeos, Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, aquí podéis verlos todos, y también con países de la región, como puede ser el propio México, con una retención de dividendos de solo el 5%, con Chile, con Uruguay y por supuesto con la comunidad andina, que abarca Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. En cuanto a la contratación de personal en Ecuador existen aproximadamente 40 tipos de contratos laborales. Obviamente, no todos ellos se usan y aquí detallamos los principales. El contrato indefinido viene a ser un contrato muy similar al contrato indefinido español por 40 horas semanales, un periodo de prueba de 90 días. El contrato de pasantía es aquel que llamaríamos nosotros contrato de prácticas. Ese contrato debe estar firmado por una entidad educativa ecuatoriana, tiene una duración de entre 3 y 6 meses y unas horas semanales de 30 horas. Y luego está el contrato emergente. El contrato emergente lo tenemos recogido aquí, aunque se parece mucho al contrato indefinido por lo siguiente. El contrato emergente nació a raíz de la COVID-19 precisamente para facilitar la contratación en el país. Es un contrato asimilado al indefinido con la ventaja de que durante el primer año la terminación de la relación laboral es menos costosa para el empleador. Entonces, es una figura que recomendamos mucho porque sigue vigente y muchos de nuestros clientes acogen a este contrato emergente durante el primer año de relación con el trabajador para luego pasar ya a un contrato indefinido. El salario básico en Ecuador, como comentaba Boris, son $450 mensuales. Es uno de los más altos de la región y también se debe principalmente por esa dolarización de la economía. Y a tener en cuenta también a la hora del coste laboral son las remuneraciones extraordinarias. En el caso de Ecuador hay 3 principalmente, que son el 13º, el 14º y el fondo de reserva. Los 2 décimos son lo que nosotros en España conocemos como las pagas extras. El 13º hace referencia a un salario adicional de trabajador, es decir, si el trabajador cobra 1.000, recibirá un salario adicional de $1.000 a lo largo del año. Y el 14º es un salario básico unificado, un salario extraordinario por $450. Además, a partir de un año de permanencia del trabajador en la empresa, vas a generar un fondo de reserva que supone aproximadamente cada mes un 8% adicional del coste del trabajador. ¿Cuántas son las cotizaciones sociales por empleado? Bien, en total es un 20,6%, del cual un 11% recae sobre la empresa. Esto es lo que la empresa debe cotizar al IES, que es el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. En Ecuador hay también un contingente a tener en cuenta, que es la jubilación patronal. En Ecuador los trabajadores, una vez finalizan su vida laboral,
reciben una jubilación por parte del IES, similar a la que podemos recibir aquí en España, pero además cuando han alcanzado los 25 años de trabajo en una empresa, este empleador está obligado a abonarles una jubilación patronal extra a la que reciben del IES. Estos son una serie de cálculos que se hacen con la propia seguridad social. Pero para ello también es importante llevar a cabo estudios actuariales. En Ecuador es muy común que las empresas lleven a cabo de forma anual o bianual estudios actuariales, con el objetivo de conocer todas estas previsiones sociales que no van a tener que devengar todos los años, pero que les van a generar un contingente a futuro. En cuanto al teletrabajo y las vacaciones, en Ecuador no existe todavía una gran normativa de teletrabajo, solo se recoge, se debe tener un adendum al contrato en el que se figure esta modalidad, y en las vacaciones en Ecuador son 15 días naturales por año. A la hora de la terminación de las relaciones laborales, existen tres grandes tipos de terminación. El visto bueno es lo que nosotros llamaríamos un despido procedente, en el que al empleado le corresponde únicamente los pendientes que pueda tener con la empresa. En la renuncia, al empleado le corresponde los pendientes más el desahucio. El desahucio es un 25% de su último salario percibido. Es decir, que en el caso de la renuncia, la salida del trabajador tiene aproximadamente un coste de un cuarto de salario por cada año trabajado. Y en el caso del despido intempestivo, que es el despido improcedente que conocemos aquí en España, estamos hablando de un coste de un salario y cuarto por cada año trabajado. En el caso de visados para trabajadores extranjeros, en Ecuador nosotros recomendamos dos tipos de visado. Por un lado está el visado de trabajo, en el que el trabajador extranjero deberá tener un contrato con una sociedad ecuatoriana. Este contrato pasará al Ministerio de Trabajo y a la Cancillería para conseguir el visado de trabajo, o bien un visado profesional. El visado profesional se obtiene a través del registro del título académico del trabajador en el Cenecit, que es un organismo que forma parte del Ministerio de Educación de Ecuador. Con estos dos visados se consigue la permanencia del trabajador por al menos 2 años. Ese es el periodo por el que se obtiene el visado. Aquí en esta tabla podemos ver brevemente el coste laboral de Ecuador para 1.000, 3.000 y 5.000 dólares de salario bruto. Como vemos, si hacemos las diferentes provisiones sociales y el coste de seguridad social de empresa, estamos hablando que el coste mensual en Ecuador para un salario bruto viene a ser 1,3 veces el salario que va a percibir el trabajador como bruto. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta otros aspectos de la operativa en Ecuador. En primer lugar está el representante legal. En el caso de Ecuador es un poco más particular que en el caso peruano. Si bien en el caso peruano, como comentaba Lina, el representante legal o gerente de la compañía puede ser una persona de cualquier nacionalidad que incluso no resida en el país, en el caso ecuatoriano está la limitación de que el representante legal de la compañía debe ser ecuatoriano o debe ser una persona extranjera con los trámites migratorios completados y con una cédula de identidad. ¿Qué implicaciones tiene ese representante legal? En Ecuador tiene bastantes implicaciones. El representante legal, de hecho, se asimila al gerente. Entonces tiene implicaciones frente a las autoridades a todos los ámbitos, es decir, ámbito penal, ámbito civil, ámbito económico. Es un aspecto a tener en cuenta porque representa un coste adicional para la empresa y porque también es un recurso difícil de conseguir en ocasiones. El oficial de cumplimiento es una exigencia reciente de la UAFE. La UAFE es la unidad de lavado de activos del Ministerio de Economía de Ecuador. El oficial de cumplimiento es una figura que viene exigida para ciertas empresas. Normalmente son las constructoras, empresas de seguros, de banca. El oficial de cumplimiento es una especie de auditor interno que debe estar certificado por la propia UAFE. Es una persona natural y su cometido es velar precisamente por evitar el lavado de activos en las compañías. Y representa también un contingente a tener en cuenta en los costes en Ecuador. El registro en el Servicio Público de Compras Públicas, el SERCOP, en el caso de Ecuador, para participar en licitaciones en compras públicas, es necesario estar registrado en este SERCOP. Para ello, en primer lugar, la empresa se constituye, obtiene su RUC y se lleva a cabo el registro en el SERCOP para obtener su RUP, que es el Registro Único de Proveedores, con el que poder participar en licitaciones y otras compras públicas con carácter general. En Ecuador existe también el reparto obligatorio de utilidades, como en otros países de la región. En este caso, el reparto de utilidades empieza con un trabajador, ahí no hay un mínimo de trabajadores para repartir utilidades, y es obligatorio del 15%, de los cuales el 10% se reparte entre todos los trabajadores de forma equitativa y un 5% teniendo en cuenta sus cargas familiares. En Ecuador también es muy importante la salud y seguridad en el trabajo. Existen obligaciones en función del número de empleados
que abarcan desde tener un régimen interno del trabajo, tener un régimen de salud, seguridad e higiene, capacitaciones a los empleados, y cada vez más vemos que la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo ecuatoriano hace mucho hincapié en todos estos trámites, y por ello es importante que las empresas estén siempre al día en el compliance laboral. En cuanto a las auditorías obligatorias por volumen de activos, en Ecuador, con carácter general, los contribuyentes que superen el $500.000 en activos en el ejercicio anterior se verán obligados a hacer una auditoría por parte de un tercero al año siguiente. Además, existe una serie de reportes anuales a la Superintendencia de Compañías, que, como decíamos, es el organismo que rige a las compañías en Ecuador. En este caso hay que aportar una nómina de accionistas extranjeros, un anexo de transacciones con otras compañías, estados financieros, y con el Servicio de Rentas Internas, que es la Hacienda ecuatoriana, al que hay que presentar mensualmente las declaraciones de IVA y de impuesto a la renta, anualmente también estas declaraciones en el mes de marzo o mes de abril, y otra serie de información mensual. En cuanto a la elaboración de estudios de precios de transferencia, en Ecuador el límite a partir del cual hay que elaborar un EPT son los $15 millones. Es un límite bastante alto. Sin embargo, para todas aquellas empresas que tengan transacciones con partes relacionadas inferiores a este límite, también existe una serie de obligaciones que van desde informes más reducidos para transacciones por menos de $3 millones anuales a informes un poco más elaborados entre los 3 y los $15 millones anuales. En Ecuador, otra cosa que nosotros desde UR hacemos es el registro sanitario en ARSA y Agrocalidad. ARSA y Agrocalidad son agencias públicas de registros sanitarios. En el caso de ARSA, más bien para todos aquellos bienes elaborados y que suelen ser destinados al consumo humano, y Agrocalidad depende del Ministerio de Agricultura y va destinado a aquellos bienes pues, para uso agrario. Desde URSS llevamos a cabo registros y la ostentación del mismo en nombre de las empresas. Y también está la ventanilla única ecuatoriana y el Ecuapas, que dependen del SENAE, que es el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador. En este caso, para ser importador o exportador en Ecuador, si se quiere figurar como tal a la hora de hacer la transacción, es necesario que las empresas estén registradas en estos dos servicios. Y bueno, esto ha sido un poco un resumen de la operativa en Ecuador. Igualmente, después de esta conversación que ahora continúa mi compañero Alberto, si tenéis alguna duda, por supuesto, estamos aquí para resolverla. Buenas. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Alberto Pellegrín, soy parte del Departamento de Fiscalidad Internacional de UR Global, donde un poco nos dedicamos, o mayoritariamente, perdón, nos dedicamos a asesorar a las empresas, sobre todo que van, en este caso la ponencia, a dirigirse a estos dos países, bien sea a través de una venta o bien sea a través de lo que es la constitución de un establecimiento permanente o de una filial. Es bastante importante y bastante relevante tener en consideración los aspectos que han mencionado los consejeros, aspectos macroeconómicos o de particularidades de cada uno de estos dos países, y también es muy importante tener en consideración los aspectos fiscales, laborales y legales que han mencionado mis compañeros. Pero hay una parte del puzzle que nos interesa muchísimo y que engloba toda la operativa, y es la existencia o no de un tratado de convenio de doble imposición o todos aquellos acuerdos que rigen las relaciones entre dos países, ya que estaremos desde un primer momento, bien sea invirtiendo un capital o realizando un préstamo a la filial o vendiendo algunos de estos servicios o mercaderías, tratando entre dos países. Siempre que vayamos a ir a un país, en el caso de la ponencia concreto Perú-Ecuador, uno de los aspectos más interesantes y más relevantes que tenemos que tener en consideración es si existe un convenio de doble imposición o no, ya que este va a ser una normativa que se va a transponer siempre a la Constitución de cada uno de los países y va a estar por encima de lo que digan, por ejemplo, la ley de impuesto de renta en Ecuador o en Perú, lo que sería aquí la ley de impuesto de renta no residentes, ¿vale? Un matiz que ha comentado mi compañera Lina es que efectivamente con Perú no existe en este momento un tratado vigente que minore las cargas impositivas que vamos a experimentar en destino, por lo que tenemos una serie de complejidades, ¿no? Vamos a experimentar una retención genérica por cánones o cualquier tipo de prestación del servicio del 30% en intereses o del 5% en esos dividendos que se van a unir al impuesto de renta que ya pagamos en estos países. Hay una minoración del 15%, si son una serie de particularidades como se ha mencionado por parte de mi compañera, pero bueno, en general son tasas altas y vamos a tener ciertas complejidades a la hora de aplicarnos esas retenciones en origen, ¿vale? En el impuesto de sociedades haré un breve ejemplo para que luego, si queréis,
posteriormente en el café me podré explayar un poco más densamente, ¿vale? En el caso de Ecuador sí que disponemos de un convenio de doble imposición suscrito con dicho país. Una de las bondades de este convenio es que sigue la normativa OCDE, que es el canon principal por el que se rigen este tipo de acuerdos. Hay otros países, tal vez más en África, ¿vale?, que se rigen por el modelo de la ONU, y vamos a tener una serie de reducciones en la tasa impositiva general que nos aplicarían en su impuesto de renta a la hora de prestar un servicio hacia allí o a la hora de traernos unos dividendos, ¿vale? Aquí están un poco los conceptos y las retenciones subsiguientes. Hay una serie de hitos muy importantes en fiscalidad internacional, es que a la hora de prestar un servicio vamos a tener que clasificarlo en virtud de lo que diga el convenio o la normativa OCDE. Entonces, es una parte también de nuestro trabajo, ¿no? Si estáis, yo qué sé, con un tipo de plataforma online y vais a tener una filial en Ecuador para que distribuya a otros clientes, bueno, pues tendremos que catalogar en función de cómo es ese software, por ejemplo, o esa plataforma, en virtud de esa normativa internacional, en cuál de los artículos va a recaer. He hecho este ejemplo numérico que creo que es más interesante, ¿vale?, de cara a lo que podría ser, por ejemplo, la facturación de un servicio, bien sea un cliente final o nuestra filial, que pueda englobarse dentro del artículo 12 en el convenio, por ejemplo, con Ecuador, ¿no? Tendríamos un hito. Si es que recae en este artículo 12, para una facturación supuesta de 2 millones, vamos a experimentar una retención en origen del 10%. Esto es, de esos 2 millones no nos van a llegar los 2 millones cuando nos paguen, si nos van a llegar 1.800.000, 200.000 van a tener que ser entregados al SRI, ¿vale?, como un depósito, y el cliente final allí, nuestra filial, tendrá que entregarnos el certificado de residencia fiscal y el certificado de que ha practicado dicha retención. Evidentemente hemos facturado 2 millones y nos falta una parte de ese, digamos, dinero en nuestra cuenta corriente de la empresa, ¿vale? ¿Qué potestad nos da el convenio? Incluso a veces cuando no existe convenio, vamos a poder aprovechar ese crédito que esa retención que nos han efectuado, nuestro crédito de impuestos sociales, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener que acudir a lo que es nuestra normativa local, la Ley de Impuestos Sociedades, y nos van a determinar a través de las últimas resoluciones del Supremo y de la Audiencia Nacional cómo vamos a poder aprovechar este crédito. Y existe una limitación, ¿vale? Es decir, vamos a poder aprovechar la menor de una de las dos cantidades, la que efectivamente nos han retenido sobre el importe bruto, o si hubiésemos considerado que dicha actividad ha sido llevada a cabo en España y hemos pagado un impuesto a sociedades por dicha actividad. Es decir, tenemos que tener en cuenta los gastos. Normalmente suele ser la opción B las que nos van a dejar aplicar, y el diferencial hasta lo que efectivamente nos han retenido va a ser de nuevo un exceso deducible, pero bueno, sí, un mayor gasto va a poder configurar un mayor gasto en nuestra base imponible. Entonces vamos a tener una pérdida. Uno de los aspectos muy interesantes en Perú es inexorable esa retención, ¿vale?, porque no hay convenio. Pero en el caso de Ecuador es, en virtud de esos tratados, tratar o lograr que esa renta o ese servicio que estamos prestando, eso que estamos vendiendo a nuestra filial, ¿vale?, se articule por el artículo 7 de los convenios que exoneran de retención en destino a los servicios. Es lo más habitual. La retención está del 10% del artículo 12, se aplica para cánones sobre el derecho de uso de marca, algunos tipos de software, sobre alquileres de equipos industriales, comerciales o de cualquier otra índole. Bueno, entonces lo habitual es que se articule por el artículo 7 la mayoría de servicios. Caso opuesto, por ejemplo, es Colombia, que articula todas las rentas o prácticamente todas las rentas, o Brasil a través del artículo 12, y siempre vamos a experimentar una retención. Otro de los hitos relevantes es, y bueno, supongo que es uno de los motivos por el que estamos aquí, es que cuando vamos a cualquiera de los otros países y efectivamente constituimos una filial, esperamos que nos vaya bien y generemos un beneficio, ¿no? Tenemos que tener muy en consideración cómo posteriormente nos vamos a poder traer este beneficio hacia España, ¿vale? En España, muy en síntesis, vamos a tener viabilidad de dos artículos, de aplicar el artículo 21 o el artículo 32 de la Ley de Impuestos de Sociedades, bien sea el método de la exención o la deducción. Normalmente en estos países el impuesto de renta es superior al que tenemos en España, tipo efectivo pues será el 23-24, pero bueno, supongamos un 25, que es lo habitual, ¿vale? Y en el resto de países vamos a tener pues un 30 o un 35 de impuesto de renta. A la hora de traernos ese dinero hacia aquí, vamos a tener que tener en consideración no el impuesto de renta que hemos pagado allí, sino también la retención que nos van a aplicar en dichos países, que se va a elevar hasta el 35% en la mayoría de los casos, para el ejemplo que he utilizado, ¿vale? Y lo que es sendos impuestos, impuesto de renta más retención, va a configurar el impuesto subyacente, ¿vale? Una vez hemos pagado eso, bien sea, y poder explayarme más, luego estoy ahí si queréis, tenéis dudas, bueno, aplicar una de las dos metodologías, uno de los dos artículos, y todo ese dividendo va a entrar exento en el 95% más o menos, ¿vale?
sobre el diferencial 5% vamos a tener que pagar un 25%, es decir, quedaría exento en un 98% el dividendo que nos traemos estos dos países, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos esta aproximación que es relevante. Vale, perfecto. No, sí, muy bien. Vale. Esta aproximación que es relevante y utilizan muchas empresas en virtud de la no existencia de un convenio de imposición con Perú, ¿vale? Os he mencionado, nos van a retener por cualquier factura que realicemos, servicio que les vendamos a un cliente final a nuestra filial o un software que distribuyamos, ¿vale? Un 30% de retención. Es decir, si nosotros facturamos 10.000 euros a Perú, a un cliente final allí por de que sea un servicio de consultoría, no nos van a llegar a la cuenta los 10.000, sino nos van a llegar a la cuenta 7.000. El cliente nos practicará una retención de 3.000 euros, supongamos que depositará en el SUNAT peruano. Claro, nosotros hemos facturado literalmente 10.000 euros y sobre esos 10.000 euros iba a pagar un 25% de impuestos sociedades, ¿vale? Entonces, suponiendo un margen operacional de 3.000 euros, vamos a tener un impuesto de sociedades de 600 y vamos a poder aprovechar parte de esa retención de esos 3.000 que nos han aprovechado en el límite de ese impuesto de sociedades que estamos pagando, esos 600, ¿vale? Entonces tenemos una pérdida de 2.400 euros en la operación, que a ver cómo lo recuperamos. Uno de los casos más habituales en lo que es nuestro sector es compañías que van a América Latina y van a diversos países y lo que suelen hacer muy correctamente es establecer un hub, ¿vale? Para operar en América Latina en virtud un poco de los tratados internacionales para minorar estos impactos positivos. Un caso habitual es, por ejemplo, disponer de una plataforma en Chile, porque también igual tenemos negocio allí, o en México, ¿vale? Para captar otra serie de países con los que Chile o México, por ejemplo, tienen mejores convenios de lo que tiene España. Otra casuística habitual y un país que firma muy buenos convenios es Portugal, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una filial en Chile que nombramos como hub para América Latina, si vamos a distribuir un software a un cliente final peruano, podemos utilizar esa filial en Chile para venderle a ella y que ella se encargue de vender al resto de, por ejemplo, de cliente final o filial existente en Perú, en Paraguay y en otro país, ¿vale? Le vamos a tener que dar un tipo de entidad, vamos a tener que tener cierto volumen de negocio ahí, vamos a tener que tener cierta cantidad de soporte, por ejemplo, para los servicios que prestamos en este caso en Chile o en México, pero de esta forma, al disponer de Chile con Perú, por ejemplo, un convenio de doble imposición, vamos a poder minorar esa retención del 30 al 0%. De esta forma podemos abarcar dos mercados, en este caso Perú y Chile, ¿vale? El ejemplo es que al final vamos a tener que pagar esos 600 euros con el mismo caso, de impuestos de sociedades, pero la pérdida va a ser de cero. Vamos a tener todo en nuestra cuenta corriente, ¿vale? Y esto está muy ligado, este tema de los hubs que menciona y que menciona igual un poco de soslayo mis compañeros, al tema de precios de transferencia. Muy ligado también al tema de cómo me traigo los dividendos desde estos países, este beneficio que genero, ¿vale? No solamente cuando formamos una filial allí, evidentemente vamos a intentar generar beneficio y vamos a traernos de una forma, sino que en España nos nace una obligación fiscal que tenemos que tener muy en consideración y que nos puede resultar muy beneficiosa, ¿vale? En España, cuando creamos una filial, vamos a aportar un capital, vamos a realizar un préstamo, pero también vamos a trasladar a esa empresa que tenemos en Ecuador una serie de costes y se los tenemos que trasladar porque es una obligación que contraemos aquí con la Hacienda española, ¿vale? Porque vamos a tener un equipo directivo que va a dar soporte a esa filial, un equipo técnico en España que va a dar soporte a esa filial o, yo qué sé, un royalty de marca porque la filial se está lucrando, ¿vale? De un poco de nuestro know-how y de lo que brinda nuestra imagen de marca para poder acceder a negocio, ¿vale? Entonces, esos hitos van a tener que ser trasladados a estas filiales localizados donde efectivamente se está produciendo el beneficio para las mismas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Aparte de que tenemos la obligación fiscal aquí, aparte de que tenemos un impuesto de renta y un impuesto subyacente más alto en estos países de América Latina, tenemos la obligación fiscal en España de trasladar estos gastos hacia allí. Tenemos que articular una buena política de precios de transferencia, ¿vale? Entonces, con todo este puzzle, que igual suena un poco complejo, lo siento, bueno, vamos a poder articular lo que es una operativa respetando la ley, normativa internacional y localizando el gasto donde efectivamente se produce el beneficio para poder traernos el beneficio que hemos generado más eficientemente hacia España, ¿vale? Cada país, donde en este caso me centro en los 3 países que son toda esta exposición, va a tener su normativa de precios de transferencia. Si tienes una filial vas a tener que aplicar precios de transferencia siempre, superes los umbrales o no, pero bueno, a partir de ciertos umbrales
vas a tener que disponer del informe local de precios de transferencia realizado por un profesional que justifique que los precios que estás trasladando a tu filial estén correctos y sean acordes a mercado, ¿vale? Entonces, bueno, súper en síntesis, en España cualquier empresa, vamos a suponer Casa Matriz, que tiene una facturación global de más de 10 millones de euros, aquí hay un matiz, y tiene más de 250.000 euros de rentas activas con su parte vinculada, va a tener que tener el local file, el archivo local de precios de transferencia que marca la normativa OCDE. Todos estos países se rigen igual, cada uno con sus particularidades, pero lo vamos a tener que tener. En el caso de Perú, por ejemplo, con la filial teniendo unos ingresos superiores de 3 millones de euros, pero unos ingresos con parte vinculada que ronden, por ejemplo, los 500.000 euros, vamos a tener que tener el local file elaborado por un auditor peruano en este caso, ¿vale? No nos exonera de tenerlo en las dos partes, el tenerlo en un sitio. Y sí que es verdad que si algún día alcanzamos los 45 millones de euros de facturación global, caso habitual, estando la matriz aquí en España, vamos a tener que tener el master file en este país también. Aparte del local file, vamos a tener que tener el master file que engloba, digamos, toda la operativa, no solo si tengo una filial, si tengo otras 3 o 4 alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ya está. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ha sido muy rápido, que íbamos un poco con retraso y bueno, has acelerado y has conseguido que estemos en hora. Entonces, nada, gracias a todos los ponentes. Si queréis, pasamos a una rueda de preguntas, que es el momento de que las empresas, bueno, pues pregunten a los expertos cualquier duda que les pueda